Buenos días, amados hermanos. Damos gracias a Dios por esta mañana, porque podemos reunirnos para alabar a nuestro Señor aquí en la Iglesia Bautista Misionera Única Vía, porque Jesucristo es la única vía para ir al Padre. Así que vamos a comenzar este servicio con oración. Señor, gracias te damos por esta mañana, gracias te damos por la bendición, el privilegio que tenemos al tú traernos a tu templo, a tu casa de oración, para así hablar contigo, para alabarte, glorificar tu nombre, alabarte con cánticos y también ser edificado, ser retado, movido, exhortado por medio de tu palabra. Dirígenos y guíanos en todo lo que hemos de hacer en esta mañana. Gracias, te rogamos por los hermanos que vienen en camino y muchas gracias por los que están aquí. Gracias por los que están conectados y te rogamos por los que también se van a conectar próximamente. Te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro hermano Misael Florentino Botello va a continuar con la dirección musical. Muy buenos días, hermanos. Vamos a cantar el himno 413, 413. Vamos a cantar 424. 4, 2, 4. De vida eterna.
412. 412. Oh, yo quiero andar con Cristo. Amén. Es un deseo que debemos tener cada uno de nosotros. Desear, yo quiero andar con Cristo. Quiero oír su tierna voz. Quiero andar en hacer su voluntad en todo momento en nuestra vida. Bien, nosotros estamos estudiando la palabra de Dios. Hemos estado estudiando el libro de Efesios y hemos estado estudiando, terminamos la sección que habla acerca de lo que es el andar en Cristo, de cómo dice el Señor que andemos como fuimos llamados, de la manera según ese llamamiento que hemos recibido santo del Señor para andar en nueva vida. En una ocasión, una señora le dijo a un joven creyente, le dijo que hiciera algo que él practicaba. Le dijo, mira, para que haga tal cosa. Y él le dijo, mira, ya yo no hago eso, yo no voy a hacerlo. Y ella le dijo, pero antes tú lo hacías, ¿y por qué ahora tú no lo haces? Y él dijo, antes de yo estar en Cristo, antes de yo tener la salvación de mi alma, antes de que Cristo cambiara mi vida, yo lo hacía porque andaba en ignorancia, porque estaba perdido, porque estaba condenado, porque andaba en tinieblas. Pero ahora en Cristo, Él me manda que no debo seguir viviendo como vivía antes. Y eso es como hablábamos esta mañana sobre las cartas. Dice que Pablo dice, ustedes son la carta mía de representación, los que me hablan de mí. Entonces dice el Señor que nosotros somos la carta de Jesucristo. Nuestra vida es la que habla, da testimonio de Jesucristo.
La palabra de Dios es la que da testimonio de Él, pero nosotros tenemos que vivir conforme a la palabra de Él, porque la mayoría de personas no leen la palabra de Dios, pero nos ven a nosotros. Por lo tanto, el apóstol Pablo, después que habla a los hermanos, en el capítulo 4 de Efesios, le dice cómo ellos deben de andar, y que deben de andar según el llamado que han recibido, y ha sido un llamado en santidad, para andar en pureza, para andar agradando al Señor, para andar en unidad, y que ahora tienen el Espíritu Santo en sus corazones. Por lo tanto, el Espíritu Santo va a obrar en sus vidas para que continúen andando según el llamado que han recibido, según lo que el Señor nos ha mandado, y según la ley escrita en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Entonces ahora el apóstol Pablo también, Dios por medio del apóstol Pablo, nos dice cómo nosotros no debemos andar. Él manda, Él requiere, Él ruega, Él les pide, Él les exhorta cómo debemos de andar. Y vamos a ver, hoy vamos a ver una de las maneras en que debemos de andar, y vamos a ver entonces la próxima semana otra manera. Pero vamos a ver el requerimiento, el mandato del Señor, el primer mandato del Señor, aquí en Efesios capítulo 4. Vamos a leer versículos 17 hasta el 19. Efesios capítulo 4, 17 a 19. Dice así Efesios capítulo 4, versículos 17 a 19. Dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros, bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Señor, gracias te damos por tu palabra. Bendícela, Señor, en nuestras vidas. Oh Señor, que nosotros prestemos atención a tu palabra y que nosotros vivamos por ella, andemos por ella, nos conduzcamos por ella. En el nombre de Jesús. Amén. El versículo 17 nos habla, esta sección desde el versículo 17 hasta el versículo 32 nos habla de la nueva vida que tenemos en Cristo. La nueva vida en Cristo. Y lo primero que el apóstol Pablo comienza a decirnos, según la nueva vida en Cristo, nos está mandando y nos dice, nos habla lo que el Señor te manda por medio del apóstol Pablo en tu nueva vida en Cristo. Lo que Él nos manda en nuestra vida en Cristo. Nueva vida en Cristo. Entonces, el Señor por tu nueva vida en Cristo te manda, requiere de ti. Pero, ¿qué es lo que Pablo dice? Manda y requiere. Porque Él dice, esto pues digo y requiero del Señor. ¿Qué significa esto? Te digo y requiero en el Señor. ¿Qué es lo que significa? Bueno, aquí vemos el requerimiento del Señor, el mandato del Señor. ¿En qué consiste? Bueno, Pablo, como testigo y como autoridad del Señor, te dice o nos manda que, vamos a ver, está hablando diciendo lo que va a explicar, a detallar luego en el versículo más adelante. Pero nosotros tenemos que ver que en otras ocasiones el apóstol Pablo también escribió a los hermanos en Corinto, y por ejemplo él dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción, en 1 Corintios 15:50. El apóstol Pablo en todo momento, cada vez que escribía, él decía, él mandaba, él tenía la autoridad del Señor para mandar, para decir, exhortar lo que debían de hacer. Y cuando habla de esto digo, está diciendo esto explico, esto mando, esto afirmo.
cómo debían de ser. Y por ejemplo, le está diciendo a los hermanos Corintios que ya ellos no pueden andar en la carne, que ya ellos no pueden andar como vivían antes, porque ahora ellos, como dice, pero os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. No podemos vivir según la carne, sino según el Espíritu. Antes de conocer al Señor vivíamos en la carne, y nuestra carne era la que mandaba y era una naturaleza pecaminosa. No había control, éramos esclavos del pecado. Pero ahora en Cristo, ahora tenemos el Espíritu Santo en nuestros corazones. Ahora tenemos la palabra de Dios. Y dice que está escrito en nuestros corazones. Por lo tanto, nosotros ahora vemos que Él está diciendo, yo les digo cómo ustedes deben de vivir. Y dice, lo segundo es que dice, y requiero en el Señor. Cuando habla de requerir, está hablando de testificar, está hablando de protestar. Yo les llamo la atención. Y Hechos 20:21 dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Él no solamente lo decía a los creyentes. Pablo estaba requiriendo, llamando, demandando, mandando a aquellos también, a los que no eran, a los gentiles y a los judíos, de que debían de arrepentirse. Pero ahora el apóstol Pablo dice que eso lo dice en el Señor. Ese requerimiento, ese mandato, esa exhortación se la está dando en el Señor Jesucristo. No es de su cuenta, es con la autoridad de Jesucristo que Él les está diciendo lo que ellos, cómo deben de andar en vista de la nueva vida que tienen en Cristo. Vamos a buscar en primera a los Tesalonicenses. Primera a los Tesalonicenses, un poco a la derecha, un poquito ahí mismo. Cerca, primera de Tesalonicenses, está Filipenses, Colosenses y primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 1 y 2. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 1 y 2. Dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis, porque ustedes lo saben, qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. O sea que el apóstol Pablo está diciendo, es en el Señor, es autorizado por el Señor. Y ustedes saben que ya yo les he enseñado lo que Dios, lo que Jesucristo me mandó que les dijera a ustedes. Por lo tanto, ustedes conocen las instrucciones y ustedes saben cómo deben de conducirse. Porque ustedes lo han aprendido. Y cómo deben de agradar a Dios. Ustedes lo saben. Por esa razón, ahora, Él dice, vemos que el mandato, el requerimiento en el Señor es que ya no anden como incrédulos. No está diciendo no sean incrédulos, no sean inconversos. No, no anden como los incrédulos. Porque Él dice aquí en Efesios 4:17 que ya no andéis como los otros gentiles. Hay algunas versiones que no dicen los otros, pero está hablando con los que son incrédulos, no son gentiles. Cuando habla de gentiles, no está hablando necesariamente de los que no eran judíos, está hablando de los que no son creyentes, de los que no conocen a Dios, de los que no se han convertido a Jesucristo, los que no se han arrepentido y convertido a Jesucristo. Dice, no anden, porque ustedes anteriormente andaban en esa vida porque eran incrédulos, porque estaban bajo tinieblas, porque estaban bajo el imperio de Satanás, porque eran hijos del diablo, como dice el Señor Jesucristo. Entonces eso, antes ustedes eran eso. Pero Él dice ahora, ya no anden como los otros gentiles. Ya no, dejen eso, basta de que ustedes sigan viviendo la vida de antes. Si ustedes realmente se han arrepentido y convertido a Jesucristo, tiene que haber una conversión, una evidencia de esa conversión, de un cambio de dirección. Ahora ya no siguen hacia el mundo, sino siguen hacia Dios.
Ahora ustedes no están bajo las tinieblas, sino están bajo la luz. Hemos pasado, el Señor nos pasó del reino de Satanás al reino de Dios. Dice, ya no anden como ustedes andaban antes, porque ahora anteriormente ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, pero ahora ustedes son hijos del Señor. Ahora tienen el Espíritu de Dios, ahora tienen vida. Por lo tanto, dice, ya no anden, dejen eso. Y cuando habla de andar, está hablando de caminar, de ocuparse, de conducirse, de vivir. Ya no vivan como antes. Y esto significa que antes andaban, pero que no deben continuar andando en esa vida como los incrédulos. Que no deben caminar, estar caminando, conduciéndose, viviendo como incrédulos, como los que no conocen a Dios. Miren lo que dice Efesios 1:22. Efesios 1:22. Efesios capítulo 1, versículo 22. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y dice el versículo 20, bien, dice el versículo 20, por lo cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Dice el Señor, y en el 4 dice así, el versículo 4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Anteriormente nosotros no conocíamos a Dios, pero una vez que Cristo vino, Él nos ha hecho, ahora le conocemos. Mira Efesios 2, versículo 1 a 3, Efesios 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, y siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces el Señor nos está diciendo, ya no andes como andabas antes, porque andabas en las tinieblas. Eso éramos antes, eso vivíamos antes, actuamos así porque estábamos perdidos, pero ahora ya hemos sido resucitados espiritualmente. Entonces vemos por las consecuencias también. El Señor dice ahora que no andemos como los incrédulos por la consecuencia que ellos tienen. Las consecuencias. Vamos a ver qué nos dice 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6. Capítulo 6 de 1 Corintios 6, versículos 9 a 11. 1 Corintios 6, 9 a 11. Dice así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Dice que ya habéis sido lavados. Dice que anteriormente andábamos así,
dice que no heredarán el reino de Dios. Y dice, y esto erais algunos. O sea, no está diciendo que algunos tenían todos esos pecados y otros no tenían ningún pecado. No. Está diciendo, en esa lista, en alguna de esas nosotros pecamos. En algún momento, cuando estábamos sin Cristo, en eso vivimos. Vivimos una época. Pero dice, ya no. Ya ustedes han sido salvados, ya ustedes han sido lavados, ya ustedes han sido santificados por el Señor. Por lo tanto, dice que hemos sido justificados por el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice, no andemos como los incrédulos, porque ya no somos incrédulos, porque ya no estamos perdidos. No podemos decir, por ignorancia. Tenemos la palabra de Dios. Dice el Señor que ha puesto la ley escrita en nuestro corazón. El Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y nos dice, no anden como los incrédulos. La sociedad nos presiona. La gente nos presiona. En el trabajo nos presiona. Y quieren que hagamos. Familiares nuestros nos presionan porque creen que nosotros nos estamos perdiendo de la vida o algo, y nos presionan, quieren que andemos y hagamos lo mismo que ellos hacen, porque ellos ignoran, porque su mente está nublada, porque está su mente oscurecida, no entienden, no comprenden. Pero usted y yo tenemos la luz de Cristo, tenemos la mente de Cristo, ahora tenemos a Cristo en nuestros corazones, tenemos el Espíritu Santo, tenemos la palabra de Dios. Entonces nosotros sí comprendemos, aunque nos maltraten, nos digan todo lo que sea, usted tiene que continuar puestos sus ojos en Jesús. Pero nosotros no podemos dejar presionar para hacer lo que hace todo el mundo. Porque se permite esto, se permite aquello. Usted tiene que permitir. Usted tiene que ser firme en lo que Dios dice, en lo que Dios enseña, en lo que Dios manda. Y el Señor está diciéndole aquí, por medio del apóstol Pablo, le está mandando, dice, no anden como los incrédulos. Ya no. Ustedes eran incrédulos. No es que se consideren mejores que los incrédulos. No. Y que otro nivel. No. Pero hemos sido redimidos con la sangre de Cristo Jesús. No podemos vivir esa vida. Lo que tenemos que orar por ellos. Tenemos que hablarle, explicarle con mansedumbre y templanza, con amor, con misericordia. El Señor dice en Colosenses 3, vamos a ver, Colosenses 3. Colosenses, capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículos 5 a 8. 5 a 8. Dice así: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Ahora dice malos deseos. Entonces significa, hay cosas de estas que tal vez usted físicamente no, o no, yo físicamente nosotros tal vez no practiquemos fornicación, impureza, pero en el corazón sí lo hacemos. Entonces, no es solamente físicamente, sino porque ahí están los malos deseos. Todo lo que no agrada a Dios es un mal deseo. Hay buenos deseos, pero la carne por lo general lo que tiene son malos deseos. Dice que nosotros ya no continuemos practicando eso. Dice cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los que no? Los incrédulos. ¿Quiénes éramos nosotros? Hijos de desobediencia. Dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. No se crea que usted es mejor que nadie. Usted y yo vivimos en esa vida antes. Nosotros sabemos lo que es eso. Nosotros sabemos lo difícil, lo imposible para nosotros salir. Por eso nosotros no creemos que salimos. Gracias a Dios, que yo salí de esa vida. No, a mí me sacaron. A usted le sacaron de esa vida. Y algunos de nosotros, antes de conocer, siendo muchachos, Dios nos sacó
antes de que fuéramos a vivir esa vida, para que nosotros no fuéramos hiciéramos maldad, no destruyéramos a otros con nuestra vida. Dios nos sacó antes de, pero éramos tan pecadores, tan condenados al infierno como aquellos ancianos viejos que estuvieran cometiendo toda clase de pecado. Naturalmente, con un temor de Dios, el Señor va obrando en el corazón, pero no significa porque tenga temor de Dios, que oiga la palabra. Dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Usted tiene más oportunidad, una persona sin Cristo tiene más oportunidad cuando oye la palabra, pero tiene que tomar la decisión de entender que es pecador y que no se puede salvar a sí mismo. Dice que nosotros vivíamos antes, pero ahora dejad también, dice el versículo 8, dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Cuáles? No, eso no es pecado. Ira, enojo, dice el Señor, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Dice, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, la mentira, el engaño, el abuso. Entonces, dice 1 Pedro 4, versículos 3 y 4, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Ya no continuemos nosotros agradando a los gentiles. No porque ellos dicen, porque la sociedad dice, porque no, el mundo dice. No continuemos. Dice, andando en lascivias, en concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan por eso. No, tú tienes que hacer esto, lo mismo que nosotros. No comprenden porque no ha llegado la luz de Cristo a sus corazones. No pueden comprender. Ahora, el apóstol Pablo sigue diciendo en Efesios capítulo 4, versículo 18, dice el 17, que andan en la vanidad de su mente. La vanidad en la inutilidad de su mente. O sea, figurativamente es a la fugacidad de la vida. Moralmente andan en depravación. Moralmente. Ahora nosotros decimos, bueno, pero no todas las personas son así, los incrédulos, ¿verdad? Algunos andan con una moralidad y que andan de una manera que son buen ejemplo, uno lo ha visto, uno lo conoce, buenas personas, humanamente hablando, pero no tienen aún a Cristo en su corazón, no tienen ahora la vida nueva en Cristo. Dios dice que conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad, dice el Salmo 94:1. Son 11. Son vanidad los pensamientos del hombre. Y el apóstol también dijo de los idólatras, cuando a él allí en Listra, trataron de adorarle, y él dijo, no, nosotros somos hombres igual que ustedes. Precisamente, dice él, de eso fue que él vino, que el Señor, para que ustedes se conviertan de esa vida de adoración, de idolatría. Vamos a buscar en Hechos, capítulo 14. Hechos 14. Hechos capítulo 14, versículo 15. Hechos 14, 15. Dice, y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Diciendo de la idolatría, que se conviertan de la idolatría. Pero practicamos la idolatría los creyentes. Dice, ya no anden como los incrédulos, andando en idolatría. Todo aquello que se interpone entre la adoración hacia Dios nuestra, de tener a Dios en primer lugar, todo eso es una idolatría. Todo aquello que nos impide nosotros congregarnos es una idolatría. Porque el Señor nos manda a congregarnos. Va a haber situaciones que ameritan, no vamos a poder congregarnos.
Va a haber momentos. Todo aquello que impide de que yo lea la palabra de Dios se convierte en un ídolo. Todo aquello que impide de que yo lea la palabra de Dios, que ore, se convierte en ídolo. Dios está en primer lugar. Tenemos que tener vidas cristocéntricas, donde Cristo tiene el primer lugar, el segundo y el tercero y el último y todos. Entonces nosotros vemos que a veces pensamos que un ídolo es una imagen ahí colgada solamente. Esa imagen está ocupando un lugar de Dios. Están tratando de sustituir a Dios por esa imagen, pero yo trato tal vez de sustituir a Dios por el trabajo, por hacer buenas cosas, una obra buena. Podría alejarme de Dios. Podría yo dedicar menos tiempo al Señor, una relación con el Señor, por las cosas, por el afán del trabajo, hasta en la obra. Entonces el Señor dice que andan, dice que ellos andan. ¿Cuál es el andar de los incrédulos? Ellos andan según su condición espiritual. ¿Cuál es la condición espiritual de los incrédulos? Mira el versículo ahí mismo en San Juan, en Efesios 4, la porción que tenemos, versículo 18. Efesios 4 dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, oscurecido, el entendimiento oscurecido, la mente oscurecida. Cuando habla de entendimiento, está hablando del intelecto, está hablando de la mente, o sea, los pensamientos, los sentimientos y la voluntad. Dice, tiene los pensamientos, los sentimientos, la voluntad oscurecidos, entenebrecidos. No saben ni entienden, dice Isaías 44, 18, no saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Están cegados, no pueden. Pero usted sí y yo sí, porque tenemos Espíritu Santo, porque tenemos el Señor obrando en nuestras vidas, tenemos la palabra de Dios. Entonces nosotros sí podemos entender. Por eso no continuemos, no andemos como los incrédulos. Ya no andemos como los incrédulos, porque los incrédulos no tienen entendimiento, porque su entendimiento está entenebrecido, está oscurecido. Ellos no pueden. Entonces no podemos dejarnos guiar por los incrédulos. Por más amor que le tengamos o nos tengan, no podemos dejarnos guiar. Dice el Señor que obedezcamos a nuestros padres, ¿verdad? Cuando los muchachos, mientras están en la casa, tienen que obedecer a sus padres. Cuando se van de la casa, dice, tienen que honrarlo. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. ¿Por qué? Porque podría un padre con buenas intenciones decirle, haz tal cosa. Mire, un ejemplo. Mira, ven para acá, para Estados Unidos, y tú te divorcias de tu esposa, y vienes aquí y te casas con una mujer, y luego te hacen los papeles, y después que te hacen los papeles, tú vuelves y te casas con tu esposa. ¿Eso es pecado? Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. ¿Y por qué no ora al Señor para que le den la residencia o algo así sin tener que hacer eso? Si es la voluntad del Señor, Dios se la da. Entonces, bueno, la voluntad del Señor es que me vayan yo, y la voluntad, gracias a Dios que no me comió un tiburón. Esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que un creyente debe hacer eso. Los incrédulos dicen, mira, vengas y ven, vámonos aquí. El estar hablando mentira, diciendo, yo vivo allá en Estados Unidos, y cuando me llaman, y yo estoy aquí, y cuando me llaman allá, dicen, mire que venga a buscar los documentos de tal cosa, o los medicamentos, eso. ¿Y dónde está fulano? Rolando está allá, no le dicen está en Santo Domingo. No, está en el estado de Pensilvania. No, él salió para Michigan. No, él está hablando mentira, engañando, tratando de engañar al gobierno norteamericano, o al estado norteamericano. Pero aquí también lo hacemos. De diferentes maneras, tratamos de engañar, tratamos de aparentar una cosa que no somos, simular algo que no somos, tener doble vida, como dicen, doble moralidad.
Entonces, nosotros vemos que dice en Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, cuando éramos ignorantes, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Nosotros éramos ignorantes, pero ahora ya en Cristo no. Entonces dice, tienen que arrepentirse. Yo le estoy diciendo por la palabra, pero ahora estamos en Cristo. Vamos a buscar Hechos 26. Hechos 26, 17. Hechos 26. Versículo 17. Hechos 26, versículos 17 y 18, dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Él está diciendo que le iba a enviar a predicar la palabra. Vemos como Pablo está predicando la palabra de Dios y vemos como él se convirtió. Le dice a Ananías, el Señor Ananías le dice, mira, él va a ir a predicar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para abrir los ojos de ellos. ¿Por qué? Bueno, porque ellos andan en tinieblas. Para sacarlo de las tinieblas a la luz. Para sacarlo de la potestad de Satanás al poder de Dios. Para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces, entre los santificados, ¿quiénes son los santificados? Los que ya hemos creído en Cristo Jesús. Hemos sido separados del mundo para Dios. Tenemos que andar por lo tanto en santidad. Tenemos esa santidad de lo que demuestra, la evidencia de que realmente nosotros somos una nueva criatura. Tenemos una nueva vida en Cristo. Por lo tanto, nuestro andar se refleja, nuestra santidad se refleja en nuestro andar, en nuestro vivir, en nuestro comportamiento, en nuestra manera de conducir. Se refleja nuestra santidad. Romanos 1:28 dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué hizo Dios? Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dice, tienen una mente reprobada. Entonces, según su condición espiritual, dice Efesios capítulo 4, 18, dice que ellos, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, andan lejos de Dios. No le importa nada de Dios, pero es que no pueden porque están lejos, no tienen una mente para entender lo de Dios. ¿De qué manera andan lejos de Dios? Dice aquí el versículo. Dice, ajenos de la vida de Dios. Efesios 2. Efesios. Siempre manténganse ahí en Efesios, casi siempre vamos a estar ahí. Efesios capítulo 2, versículos 1 y 12. Efesios 2, versículo 1 y 12. Dice el 1: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, igual que los demás, pero Él nos dio vida. Y dice el versículo 12, versículo 12: en aquel tiempo estabais sin Cristo, por eso estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, porque estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Por esa razón dice que andan, dice lejos, ajenos de la vida de Dios, lejos. Andan ajenos de la vida de Dios, no le interesa la vida de Dios, pero es que no pueden. Dice que andábamos sin esperanza, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así andábamos antes, por lo tanto dice, ya no continúe andando como los incrédulos. Usted no es incrédulo, usted es un hijo de Dios, un creyente en Cristo Jesús. Me está diciendo, eres heredero de Dios por medio de Cristo, dice Romanos 8. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 5. Primera los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 5.
¿Cómo debemos de andar? Dice, no en pasión de concupiscencia, o sea, los deseos de la carne, como los gentiles que no conocen a Dios. No en los deseos de la carne, como los gentiles, porque ellos no conocen a Dios, por eso andan ahí así. Pero usted no, y yo no. ¿Por qué andan ajenos a la vida de Dios? Sigue diciendo Efesios 4:18. Por la ignorancia que en ellos hay. Por la ignorancia que en ellos hay. Segunda de Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Para que no les resplandezca la luz de Cristo. Satanás cegó el entendimiento. Por lo tanto, ¿cómo usted y yo vamos a continuar andando como ciegos? Ya no somos ciegos. Señor quitó el velo de nuestros ojos, quitó a la ceguera, nos sanó de la ceguera. Él puso el colirio de su gracia, nos puso. Entonces nosotros ahora dice, ya no anden como los incrédulos, porque ellos andan en ignorancia. ¿Por qué andan ajenos de la vida de Dios? Por la dureza de su corazón. Mira Romanos 1:21. Romanos capítulo 1, versículo 21. ¿Qué dice en cuanto al conocimiento que ellos tenían? Tenían conocimiento de Dios antes. El pueblo de Israel tenía conocimiento de Dios por medio de la palabra escrita, por medio de los 10 mandamientos, por medio en Deuteronomio, en Levítico. El Señor le da mandamientos. 1:21, Romanos. El libro de los Romanos, capítulo 1, versículo 21. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Cuándo fue entenebrecido? Cuando ellos decidieron, cuando ellos se envanecieron, entonces sus corazones fueron más entenebrecidos, oscurecidos. Dice, fue entenebrecido su corazón. Dice, y cuando habla de la dureza de su corazón, está hablando de, mire, habla de la estupidez, del encallecimiento de su corazón, que tiene callo, de la dureza. Y habla de la ceguera, como el caso de Nabucodonosor, que se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo y fue depuesto de su gloria, de su trono y de su gloria. Fue depuesto porque él se endureció su corazón. Mateo 13:15 dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, ahora es como si tuviera grasa, se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Se han endurecido, se ha engrosado su corazón. Ahora, el mandato y el requerimiento en el Señor es que ya no anden como los incrédulos que andan en la vanidad de su mente, que tienen el entendimiento entenebrecido, que andan lejos de Dios. ¿Pero por qué andan así? Dice el versículo 19, Efesios 4:19. ¿Por qué andan así? Efesios 4:19. Dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, ellos perdieron toda sensibilidad, ellos perdieron toda vergüenza. ¿Por qué andan así? Porque han perdido toda la vergüenza, perdieron toda sensibilidad. La sensibilidad hablan de como el picazón, esa cosa que le mueve a la conciencia. Pero dice que ya tienen apatía hacia la palabra de Dios, hacia el mandato de Dios.
En 1 Timoteo 4:2 dice que tienen cauterizada la conciencia y por eso se apartaron de la verdad. ¿Por qué andan así? Porque dice el versículo 19, se entregaron a la lascivia, se entregaron a la disolución, se entregaron al libertinaje sexual. Mire Colosenses 3:5, ¿qué dice? Colosenses 3:5. 3:5. ¿Qué dice el Señor que hagamos morir? Morir lo terrenal en vosotros. ¿Qué? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y en 1 Pedro 4:3 dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Ya deje eso, ya no continúe andando en la bebida como antes, en la borrachera. Pero para emborracharse hay que comenzar con un traguito social. Y después de ese traguito social, pues no se puede dejar cojo. Se toma el otro. Y después el otro por mi papá, por el muerto, por la mente, por aquella, por la muñequita que le van a echar agua. Entonces siempre están buscando un pretexto. Entonces dice, ya no continuemos viviendo como vivíamos antes. No continuemos andando como vivíamos antes. ¿Para qué se entregaron a la lascivia? ¿Con qué propósito? Dice, con el propósito de cometer toda clase de impureza. Dice, para cometer con avidez, con codicia, con deseo, desenfreno, para ampliar más todavía, inventar más. Toda clase de impureza, todos inventores de males, como dice el Señor. Con avaricia, con codicia, con avidez. Dice en Isaías 56:11, y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. O sea que no estamos hablando solamente de aquello, no, estamos hablando de todos. Dice, aún los pastores, buscando provecho, buscando beneficio. Dice, no andemos en sagacidad, en avivatez. No, le arrebato esto. Tengan cuidado. El Señor nos dice que no andemos como los incrédulos. Dice el Señor, habla en 2 de Pedro 2:22, habla, dice, que no volvamos al lodo, al cieno, como la puerca cuando la lavan, después que la lavan. Que no volvamos como el perro que vuelve a su vómito, se lo come de nuevo. Que no volvamos a vivir como andábamos antes. Ya no estamos en el mundo, ya no tenemos, ya ahora tenemos a Cristo en nuestros corazones, tenemos el Espíritu Santo en nuestros corazones, la ley de Cristo impresa en nuestros corazones. Por lo tanto, amados hermanos, el mandato y requerimiento en el Señor es que ya no andemos como los incrédulos, que andan en la vanidad de su mente, que tienen el entendimiento entenebrecido, que andan lejos de Dios. ¿Por qué andan así? Porque ellos perdieron toda sensibilidad espiritual, toda vergüenza, se entregaron al libertinaje para satisfacer más sus deseos impuros. Por eso el Señor nos manda que ya no andemos como los incrédulos, porque ahora tenemos una nueva vida en Cristo. Al habernos arrepentido, convertido y puesta nuestra fe en Cristo Jesús, guiados ahora por la benignidad del Señor, por su gracia y misericordia, por la dirección del Espíritu Santo. Entonces el Señor, lo primero que nos está aquí en Efesios 4:17 hasta el 32, nos está primero mandando, requiriendo que nosotros no andemos como los incrédulos, porque ellos andan así, porque están perdidos, porque no les ha amanecido,
pero nosotros sí tenemos, dice la mente de Cristo, pero no es que es porque el Espíritu Santo está en nuestros corazones y por lo tanto no debemos continuar viviendo como vivíamos antes de conocer al Señor Jesucristo. Debe haber una diferencia en nuestras vidas, en nuestro andar, en nuestra manera de vivir. Y debemos de vivir, como dice en Efesios 4:1, dice, como andar de la manera con que fuimos llamados por el Señor. Andar en unidad, andar en el Espíritu y no andar, ahora nos dice, como andábamos antes, que éramos incrédulos, no andar, no vivir, no conducirnos como los incrédulos. Y a los incrédulos el Señor llama a que ahora vengan a Cristo para que no continúen andando bajo el control de Satanás, en oscuridad de Satanás, bajo la potestad de Satanás, sino que ahora tengan la luz de Cristo y ahora estén bajo el reino de Dios y ahora puedan tener la vida eterna, que no estaban muertos, pero ahora tenemos la vida eterna en Cristo Jesús. El Señor le llama que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y vengan del Señor tiempos de refrigerio. Oremos. Señor, gracias te damos por esta tu palabra. Gracias porque tú nos mandas, nos llamas, nos exhortas, requieres de nosotros que andemos en vida nueva, que andemos conforme a la vida nueva que tenemos en tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por salvarnos. Gracias porque por tu gracia tenemos la vida y ya no somos condenados, pero tú nos llamas a que no vivamos como condenados, no vivamos como incrédulos, sino que vivamos como hijos tuyos, herederos tuyos, para honrar y glorificar tu nombre. Te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios le continúe bendiciendo. Amén.